Entonces, el estudio de esta noche tiene que ver con la negación de Pedro. Y lo que yo estaba pensando es el costo de seguir a Cristo, lo que cuesta seguir a Cristo. En estos días en las iglesias hay tanta gente que abandona a la iglesia. Hay tanta gente que se decepciona y se frustra y se va. Y deja de congregarse, deja de asistir y también deja de tener esa comunión con el Señor. A mí esto es algo que me preocupa y yo me arriesgaría a decir de que seguramente aún en nuestra congregación, en nuestros círculos, haya gente que también esté luchando con eso de seguir a Cristo, de serle fiel como discípulo, como discípula al Señor Jesucristo. Hay quienes están al borde y no saben bien qué decidir y para qué lado ir. Por un lado está seguir a Cristo, ¿no es cierto? Y por el otro lado está el mundo. Y a veces depende de cómo nos convenga, de cómo nos sintamos, depende del momento, nos vamos para un lado o para el otro. O a veces, que es también triste, hay quienes permanecen ahí, estando en el borde y sin decidir, simplemente estando allí con Cristo a un lado, el mundo al otro y más o menos yendo así por la vida sin comprometerse con nada. Y eso a mí me preocupa y eso a mí me pone triste. Y me pone triste el pensar de que quizás haya gente entre nosotros que esté con esa actitud. Estamos hoy viendo a la negación de Pedro y cuando pensamos en eso, quizás pensemos que, bueno, este es un momento extremo y es verdad, es una situación muy peligrosa, muy dramática que quizás muchos de nosotros nunca estemos en un momento así. Pero la negación de Pedro tiene que ver con esto de lo que cuesta seguir a Cristo y lo que cuesta mantenerse siguiéndolo a Él. Yo he decidido esperar de hablar de esto, de la negación de Cristo, la negación de Pedro, quiero decir, porque esto ocurrió inmediatamente después de la institución de la Cena del Señor. Pero yo quería esperar a que lleguemos a este punto en el capítulo 14 de Marcos para poder hablar de las dos cosas. Primero, cuando el Señor anuncia la negación de Pedro y después cuando Pedro niega al Señor. Entonces, primero, el Señor anuncia la negación de Pedro y estamos allí en el versículo 26 del capítulo 14 de Marcos. Dice que cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos. Y esto fue entonces inmediatamente después de la cena del Señor. Entonces Jesús les dijo: no os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Lo que el Señor está diciendo es de que en este momento iba a ocurrir algo que Dios ya había decretado. Y es que todos sus discípulos, sus seguidores, lo iban a abandonar. Esto ya había sido profetizado por Zacarías en el capítulo 13, versículo 7, que el pastor iba a ser herido y las ovejas iban a ser dispersadas. Pero después que haya resucitado, dice el Señor, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces allí Pedro es que sintió esta fuerza para decir delante del Señor: yo no voy a ser así, yo no te voy a abandonar aunque todos se escandalicen. Jesús le dice: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Entonces, después, otra vez, Pedro no se podía contener. Él dijo: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y también entonces todos allí decían lo mismo. Para mí, en este punto todavía los discípulos no entienden bien qué es lo que va a ocurrir. Para mí ellos están pensando todavía en el Mesías como un general del ejército que iba a venir a liberarlos del poder de los romanos. Y esto lo encontramos allí en Hechos, porque allí en Hechos capítulo 1 versículo 6 ellos le preguntaron al Señor antes que sea elevado,
¿Restaurarás el reino de Israel a este tiempo? Y el Señor le dice, no os toca a vosotros el saber los tiempos, pero recibiréis poder cuando os venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces, para mí hay confusión en la mente de Pedro, hay confusión en la mente de los discípulos. Quizás Pedro está pensando, yo no tengo problema en ponerme detrás de mi general y pelear las batallas por él, pero lo que Jesús aquí estaba anunciando era algo diferente. Entonces, después del versículo 26 saltamos al versículo 66 allí en Marcos. Entonces, esto ocurre después de que Jesús ora en Getsemaní, después que el Señor sea arrestado, después que el Señor haya tenido que comparecer ante el concilio, ante los líderes religiosos de Israel, y lo habían llevado al Señor allí con el sumo sacerdote. Entonces en el versículo 66 dice que estando Pedro abajo en el patio, esta es la casa del sumo sacerdote, porque este juicio fue armado rápidamente. Entonces no tuvieron oportunidad de organizar algo muy formal, los llevaron simplemente a la casa del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, le dice, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Y aquí viene la primera vez, él negó diciendo, no le conozco ni sé lo que dices. Y dice que salió a la entrada y que cantó el gallo allí por primera vez. Entonces él va a la entrada. Me parece que Pedro tiene miedo de que quizás allí lo aprendan, de que de alguna manera la situación se ponga más complicada para él. Entonces se va cerca de la entrada y si la situación se pone difícil, entonces le va a ser fácil a él retirarse y salir corriendo. Entonces allí él lo niega al Señor una vez. La criada dice que viéndole otra vez comenzó a decir a los que estaban allí, este es uno de ellos. Segunda vez, él lo negó otra vez. Un poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo. Tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Esto es algo con lo que yo me identifico, ¿no es cierto? La manera de hablar que uno tiene, ¿no es cierto? A uno medio como que delata de dónde viene uno. Y ellos, por la manera de hablar de Pedro, se dieron cuenta de que él era Galileo. Le dijeron, tú seguramente estabas con él. Y esta es la tercera vez en que él niega al Señor y dice que entonces él comenzó a maldecir, a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y entonces allí el gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Ahora bien, en Lucas encontramos una versión un poco más dramática. Lucas nos da una versión un poco más completa de estos eventos, mientras que Marcos nos da una versión más resumida. En Lucas encontramos que cuando Pedro niega al Señor, el Señor mismo está allí pasando por el patio. Y justo en ese momento que el Pedro niega al Señor por tercera vez, el Señor le mira y justo allí canta el gallo. Entonces imagínense el peso, la carga, el dolor, la vergüenza en el corazón de Pedro. Y mientras que Marcos dice que él lloraba, en Lucas dice que él lloraba amargamente. ¿Y por qué es todo esto? Como estábamos hablando, para mí en los discípulos todavía estaba esta idea de que ellos estaban siguiendo a un general. Este es el Mesías que los iba a librar de la ocupación romana. Y ellos estaban dispuestos a pelear por esto. Pero lo que el Señor les proponía era algo un poco más complicado que eso, porque el Señor, en lugar de ser un general, Él se presentó como un cordero que iba a ser degollado en humildad, en debilidad. Y lo que el Señor en realidad estaba pidiendo es no soldados para que peleen con armas en una batalla, sino que se entreguen a la voluntad del Padre. Que esperen a ver qué es lo que Dios va a hacer en todo esto. Que esperen y se entreguen
a Dios, no que tengan que hacer cosas por su propia fuerza. Y esto a estos hombres les resultó imposible y no lo podían entender. Y a mí me parece por eso es que Pedro luchó con seguir al Señor firmemente. Y él flaqueó y se acobardó y negó al Señor. Ahora bien, a alguno de ustedes se le ocurrirá decir, bueno, este es Pedro en una situación extrema. Esto no sé si me toca a mí. Esto no sé si esto me concierne a mí. Pero en cierta manera nosotros también, como Pedro, somos llamados a seguir al Señor fielmente. Y como Pedro nosotros tenemos que elegir el seguir al Señor o el darle la espalda. Tenemos esa misma decisión que tomar. Hermanos, hermanas, nosotros estamos en una batalla que se pelea, es una batalla a muerte por nuestras almas. Y en esta batalla nosotros tenemos que tomar la decisión correcta y tenemos que aferrarnos a aquel que realmente puede ganar la batalla. Ese es el Señor Jesucristo. Pero yo estaba pensando que hay tres cosas que hacen que flaqueemos en nuestro momento de seguirlo al Señor. ¿Cuáles son estas tres cosas? Primero, me parece que nuestras preocupaciones hacen que no sigamos al Señor tan fielmente como debiéramos. Las preocupaciones son esas cosas que nos agobian y pueden ser cosas grandes o cosas pequeñas, pero son cosas que nos agobian, que nos hacen pensar, que nos mantienen despiertos a la noche. Y estas preocupaciones de alguna manera nos tiran para abajo, nos frenan en nuestro avanzar, en nuestra relación con el Señor. Son las preocupaciones y dejamos nosotros que nuestras preocupaciones controlen nuestras emociones. La segunda cosa que a mí me parece que nos distrae y que hace que no podamos seguir al Señor fielmente son las distracciones. Primero las preocupaciones, ahora las distracciones. Las distracciones son aquellas cosas que buscamos para llenar el vacío que hay dentro nuestro. Pueden ser cosas legítimas o no. No es que todas las distracciones que busquemos son malas. Hay cosas legítimas y hay cosas lindas y buenas. Pero yo me refiero a aquellas cosas que nos hacen gastar tiempo y más que nada perder el tiempo. Y nosotros nos abocamos a estas actividades, a estas cosas, quizás sin medir, quizás sin pensar. Y de a poco estas distracciones quitan nuestra mirada del Señor. Preocupaciones, distracciones y por último nuestras pasiones, porque nosotros tenemos una necesidad profunda de satisfacer cosas dentro nuestro. Necesitamos ser satisfechos profundamente dentro de nuestras almas y a veces estas pasiones nuestras las usamos para llenar este vacío que en realidad solo puede ser llenado por el Señor. Hermanos, hermanas, estamos en una batalla y así como Pedro tuvo que tomar una decisión, nosotros debemos tomar una decisión para seguir al Señor fielmente. ¿Por qué? Porque Él murió por nosotros en la cruz. ¿Por qué? Porque el Señor nos da una vida plena y solo en Él podemos tener plenitud y abundancia. Él así lo ha prometido. Déjenme que les lea este pasaje que yo estaba pensando, que está en Hebreos, en el capítulo 12. En Hebreos, en el capítulo 12 y los versículos 1 y 2, dice esto. El título que tengo aquí en mi Biblia, por cierto, dice, puestos los ojos en Jesús. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos nuestros ojos en Jesús. En estos tiempos yo he escuchado a mucha gente hablar acerca de lo que está ocurriendo y la gente se pregunta, ¿puede ser que estos sean los últimos tiempos? Y por eso parece haber un auge en lo que se respecta a la profecía. Y la gente quiere indagar en eso y a ver qué dicen las Escrituras. ¿Serán estos los tiempos? ¿Estará el Señor por venir? Pero hoy estábamos hablando con Valeria y ella me hizo pensar en algo que me pareció que es muy acertado. Mientras hay muchos que piensan, estaremos en los últimos tiempos. Estará el Señor cerca, estará por llegar. Y tratamos de indagar acerca de los tiempos de las cosas. ¿No sería mejor pensar en estar listo? Si el Señor en verdad está por venir y esto en verdad son los últimos tiempos, lo que estamos pasando son señales de que ya viene el fin y que el Señor está por volver, ¿no sería mejor pensar en estar listo, en estar preparado? Entonces, si el Señor viniera en este momento, si el Señor viniera esta tarde o esta noche, ¿estás listo? ¿Estás lista para el Señor? ¿Has comprometido tu vida a seguir al Señor sin importar lo que ocurra? ¿Estás siguiendo al Señor fielmente? Entonces, me parece que si pensamos en eso, vamos a estar allí en lo que Pedro nos trata de enseñar en este pasaje, que es de seguirlo al Señor sin importar las circunstancias. Hermanos, hermanas, espero que este estudio les haya sido de aliento. A mí me fue de mucho aliento el pensar en que el Señor desea mi comunión con Él y el Señor desea tenerme cerca. Entonces, espero que así sea. Les deseo todas las bendiciones del Señor. Háganle saber a la iglesia, háganme saber a mí si alguno tiene alguna necesidad de oración o necesidad de comida o alguna otra cosa. En la comunidad esta de fe que tenemos, de alguna manera vamos a buscar la manera para atendernos unos a otros, o aún a alguien que esté un poquito afuera, que necesite algo y nosotros pudiéramos servir. No duden en conectarnos. El Señor nos ha puesto aquí para esto en este momento, para honrarle y para hacerle de testimonio a través de no solamente predicando la palabra, sino acciones de amor. Hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. Y antes de despedirnos y que me olvide, quiero que sepan de que realmente como van las cosas, no vamos a tener un domingo de Pascua en la iglesia, ni tampoco un Viernes Santo. Parece ser que esto va a durar todavía, entonces vamos a seguir juntándonos por este medio, pero yo espero con muchas ganas y estoy ansioso por el momento en que volvamos a juntarnos y allí sí, cuando eso sea, vamos a disfrutar de nuestra comunión. Entonces, vamos a esperar a ver cuándo va a pasar todo esto. Nadie tiene la respuesta por ahora, pero seguimos comunicados por lo menos por este medio. Bendiciones para todos.